César Vallejo es uno de los poetas más grandes de la literatura universal y expresión poética del Perú. Vallejo mostró un gran interés con respecto al arte social. En este caso, la obra que mayor representa este enfoque es el Tuxteno, donde se puede presenciar un gran maltrato y explotación laboral hacia los indígenas. ¿Quieres saber más sobre esta magnífica novela? Pues bien, comencemos. La vida de Vallejo estuvo llena de misterios porque gran parte de la población no sabía con exactitud su fecha de nacimiento, la cantidad de hermanos que tenía. Incluso hay diversos autores que mencionan esta peculiaridad en la biografía de César Vallejo. Rodríguez en 1952 menciona que la evocación que tuvo en la casa de su padre y de la familia, el poeta logró culminar y desarrollar gran parte de su infancia. Si bien es cierto, la vida de Vallejo fue un acertijo muy grande y había escasas referencias, pero sin embargo, hoy en día se puede confirmar que Vallejo tuvo 12 hermanos y nació en Santiago de Chuco. El escritor César Vallejo tuvo carencias económicas, por lo cual se le dificultó terminar su etapa universitaria, teniendo que trabajar para ayudar a su familia. Pero a pesar de sus problemas económicos, nunca se dio por vencido y finalmente pudo culminar sus estudios y llegar a ser un gran escritor peruano. Ortega menciona que el inicio de la formación universitaria de Vallejo se dio en Trujillo. En ese tiempo era considerada como una de las universidades más prestigiosas en el norte del país, pero lamentablemente no pudo continuar porque empezó a trabajar. Ya en el año 1913 retomó su formación universitaria en la misma Universidad de Trujillo. 2 años después se licenció con su tesis sobre el sentimentalismo y la lírica castellana, que fue una de sus primeras muestras literarias, y ya en los años 1915 y 1917 estudió Derecho, pero sin embargo no llegó a desempeñarse como un futuro abogado. Fue admirable lo que hizo Vallejo, porque él antepuso a su familia, pero aún así él no dejó sus sueños, llegando a concluir su carrera universitaria. Cabe resaltar que nuestro escritor peruano no la pasó de lo mejor en los viajes, ya que pasaba por una mala economía. En la breve y corta vida que tuvo Vallejo fue 3 veces a Rusia. Mera lo hizo saliendo de París en octubre de 1928 y lo realizó con la plata del gobierno peruano. Al año siguiente realizó su segundo viaje y cabe resaltar que fue muy extenso. El último viaje que realizó fue con dirección a Rusia, donde logró asistir a una reunión donde se llevaba a cabo el Congreso de Escritores. En ese entonces su economía no estaba de lo mejor, incluso se especulaba que el viaje fue invitado y pagado por Soviet. Así lo afirma Fernández y Giannuzzi. Pero, ¿por qué Vallejo decidió escribir sobre el Tuxteno? Para responder esta pregunta, debemos saber por qué se interesó César Vallejo en el periodismo. El escritor César Vallejo tomó un gran interés por el periodismo, ya que veía mucha diferencia entre la sociedad alta y baja. Por eso es que quería lograr una nueva cultura. Hart, en 1988, explica que la obra del escritor peruano tiene una gran relevancia para la cultura del Nuevo Mundo. Vallejo no tenía la idea de que lo indio constituía la cultura hispanoamericana e indioamericana. La aprobación del poeta hacía el comunismo, aseguraba una nueva sociedad, un nuevo hombre y una nueva cultura. Como podemos ver, a Vallejo no le gustaba la clasificación de clases, y es por eso que decidió escribir la novela El Tuxteno, expresando así sobre la explotación minera en ese entonces.
Basándonos más a fondo sobre la novela El tungsteno, podemos decir que abarca las injusticias sociales, explotación laboral, imperialismo, etc., mostrando el lado más humano de Vallejo, defendiendo las clases sociales más bajas, después de haber experimentado el abuso que se siente en contra de ellos. Pearson hace mención que el motivo de que El tungsteno sea una de las novelas más importantes y que tuvo una evolución de la prosa hispánica es porque el realismo socialista en su tiempo fue un movimiento que logró introducirse en América Latina, mientras se llevaba a cabo el movimiento vanguardista. La veteranía que tuvo Vallejo en Europa le llevó a escribir esta novela. Sin embargo, al parecer anteriormente había intentado escribirla cuando se encontraba en Perú. Cabe resaltar que esta novela no tuvo muy buenos comentarios, ya que se podía reconocer a simple vista la vinculación que tiene con la inspiración marxista. Pero, a pesar de ello, esta novela nos permite abarcar el lado más humanista que tuvo Vallejo. En la novela encontramos diversos personajes con roles distintos. Incluso, si leemos detenidamente, podemos encontrar dos categorías. Para Rodríguez, la primera categoría que podemos encontrar es estructural, donde se encuentra la primera minera norteamericana, Mining Society, que es una operadora encargada del imperialismo estadounidense en el Perú. Como consiguiente tenemos al Estado peruano, que es mostrado en su papel de cooperador completamente inferior a los beneficios de la empresa. Y por último, podemos visualizar a los habitantes, que aparece fraccionada en los sectores de la masa campesina, llamada en la novela como la indiana, y el equipo de los profesionales y comerciantes. El segundo nivel responde al plano visible, que es de contacto directo y a su vez está constituido de los personajes individuales, quienes son parte de la empresa. Como mencionamos anteriormente, la cantidad de personajes se dividieron en dos planos, el estructural y el visible. Existen diversos personajes que se encuentran de estas dos estructuras. Algunos son el abuso que se comete hacia los mineros, mientras que el resto son los que cometen este tipo de abuso autoritario. La explotación laboral en la actualidad es uno de los grandes problemas e injusticias sociales que se puede observar en nuestro país. Esto se lleva a cabo mediante la explotación con el sobrecargo de trabajo y trabajar en pésimas condiciones. También se podría considerar como violaciones a los derechos humanos. Para Ramos, la mano de obra en condiciones deplorables no ha variado desde el año 2007 hasta la actualidad, el cual es el motivo en que los migrantes se escondan en diversos lugares como el Sembradío Bananal, ubicados en la provincia llamada El Oro, o se dirigían hacia haciendas florícolas de la Azuay, logrando que el control migratorio sea efectivo. La decisión de los peruanos a trabajar en condiciones humanas se debe principalmente al pago en dólares, siendo para ellos una ventaja al intercambiar la moneda. Sin embargo, entrar a trabajar a otros países sin un control migratorio dificulta el proceso de registro de peruanos en el país. Como reflexión de esta obra, nos podríamos dar cuenta que Vallejo nos planteó una cruel y verdadera realidad, sobre todo con la explotación del hombre hacia el otro, siendo la injusticia, las leyes humanas, los actos de corrupción como principales factores de esta explotación y el cómo las personas que deberían defender nuestros derechos son manipulados fácilmente con el poder político y económico. Además, se presenta una observación acerca de la diversidad heterogénea sociocultural en el mundo andino, a partir de dos espacios dualistas, el de los indígenas y el de los patrones. Por ende, se puede afirmar que esta narrativa vallejiana, a partir de un uso dialógico de las palabras, involucra a los lectores en un mundo representado para posibilitar una toma de conciencia crítica frente a la realidad.